Hace alrededor de 90.000 años, algunos grupos de Homo sapiens, antepasados nuestros, abandonaron el Oriente Medio. Continuaron el viaje que habían emprendido desde África y se dirigieron hacia el este, a un mundo nuevo por completo. El viaje humano. Avanzando solo unos pocos kilómetros en cada generación, estos primitivos cazadores y recolectores llegaron al sureste de Asia al cabo de 15.000 años. Vagaron a su antojo en busca de nuevas fuentes de alimentos. Aquí encontraron un paraíso tropical de aguas cálidas y vegetación exuberante. Pero sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Nuestros antepasados llevaban en el mundo apenas 60.000 años cuando casi desaparecieron de la faz de la Tierra. Un único cataclismo pudo hacer que su viaje llegase a un abrupto y trágico final. Hace 75.000 años, el Toba, un volcán de la isla de Sumatra, entró en erupción de forma muy violenta. Era una caldera, el tipo de volcán más mortífero de todos. La erupción fue 4.000 veces más poderosa que la del monte Santa Elena. La explosión lanzó a la atmósfera 3.000 kilómetros cúbicos de roca fundida y ceniza. Fue una catástrofe a escala global. Durante 10 años, las densas nubes de ceniza sulfurosa cubrieron los cielos, sumergiendo a la Tierra en un lóbrego invierno volcánico. Los humanos modernos se vieron arrastrados hasta el borde mismo de la extinción. La explosión diezmó a la población del planeta. Los radicales cambios climáticos hicieron que nuestra especie cayese en picado desde los 100.000 individuos hasta la reducida cifra de 1.000 adultos. En un mundo gris y frío sobrevivieron grupos aislados, mientras las columnas de humo volcánico bloqueaban el calor y la luz del sol. La memoria colectiva de su viaje hasta estos lugares tan distantes pudo muy bien haberse perdido. Ahora tenían que aprender nuevas formas de adaptación y de supervivencia. La explosión creativa. En los siguientes milenios, estos frágiles restos de humanidad fueron aumentando su número poco a poco. Desde el lejano oriente, se dirigieron hacia el sur, empujados por la búsqueda de caza, o tal vez temerosos de los muchos volcanes activos del anillo de fuego asiático. ¿Qué fue lo que permitió a nuestra especie resurgir de esta crisis para aumentar nuestras poblaciones y llegar a vivir vidas más largas? La respuesta se encuentra en nuestra capacidad para observar e interpretar el mundo que nos rodea. La conciencia humana nos proporciona un mundo interior que podemos ocupar. Podemos pensar en lo que hacemos y en lo que sentimos, y en el comportamiento de los demás. Nuestra conciencia está mucho más desarrollada que la de cualquier otra especie. Es el secreto de nuestro éxito. Podemos ver el lugar que ocupamos dentro del grupo social.
podemos prever con antelación la necesidad de alimento o combustible. Mientras barajamos y ordenamos estos pensamientos en nuestras mentes, podemos reflexionar acerca del pasado o proyectarnos hacia adelante, hacia el futuro. Todo esto nos conduce a la estrategia, a la habilidad para manipular acontecimientos, relaciones y el entorno en beneficio propio. La consciencia fue la llave que abrió la puerta a nuevos horizontes. Durante 15.000 años de vida nómada, el Homo sapiens fue poblando de forma constante el mundo oriental. Fue un periplo realizado en el transcurso de 700 generaciones. El viaje fue más fácil gracias a los puentes terrestres que existían hace 70.000 años. Los niveles de los mares estaban 75 metros por debajo de los actuales, y una gran parte del sureste de Asia formaba una única masa terrestre. Cuando llegaron a la actual isla de Java, encontraron una tierra perfecta para instalar en ella su hogar. Una mezcla de selvas y bosques abiertos con un rico suelo volcánico regado por grandes ríos. Había caza en abundancia y rebaños de reses salvajes. Pero aquí, los humanos nómadas realizaron un descubrimiento extraordinario. En Java encontraron rastros de otra especie, el Homo erectus. Cuando se descubrieron estos cráneos, se pensó que eran los restos de un festín caníbal, unos siniestros recipientes de hueso para beber. Ahora sabemos que su forma se debe a la erosión del agua, cuando los cráneos fueron arrastrados río abajo desde su lugar de reposo original. ¿Quiénes eran estos misteriosos seres? Eran los descendientes de una migración anterior. Entre las brumas de los tiempos prehistóricos, un homínido denominado Homo ergaster inició un viaje que partió de África, colonizando una gran parte del viejo mundo, incluido el sudeste de Asia, y llegando a Java hace la increíble cantidad de 1.800.000 años. Este era el hombre de Java, el prototípico Homo erectus. Sus descendientes sobrevivieron aquí hasta hace 100.000 años. Fueron contemporáneos de nuestra especie, el Homo sapiens. Mientras estaban poblando la Tierra, vivían los últimos años de su existencia. Ellos se extinguieron, pero nosotros seguimos adelante y ocupamos su lugar en este mundo tropical. Nuestra especie ha desarrollado un talento especial para la adaptación, sacando provecho de lo que vemos a nuestro alrededor. El estilo de vida nómada permitió a nuestros antepasados moverse con éxito entre los bosques abiertos y la jungla ecuatorial. Mientras se abrían camino a través del enmarañado follaje de las selvas húmedas, ¿seguirían estos primitivos exploradores las sendas abiertas por los elefantes que vivían en los bosques? Puede que la vegetación les pareciese exuberante, pero el suelo era, en realidad, pobre y frágil.
Y no había rebaños de herbívoros que pudiesen proporcionarles el necesario aporte de proteínas. La caza de un ciervo era un acontecimiento raro. Los animales de la selva húmeda eran más pequeños y más difíciles de ver. Pero nuestra gran ventaja como especie es que podemos comer casi cualquier cosa. Y pudimos subsistir recogiendo las raíces y los tubérculos del blando suelo de la selva. Igual que en la mayor parte de las regiones ecuatoriales de hoy en día, estos primitivos humanos se adaptaron con facilidad a obtener el 80% de su sustento de las frutas y las verduras. La experimentación con diferentes plantas traía consigo el riesgo de envenenamientos o enfermedades, pero ofrecía también grandes oportunidades. Mientras exploraban los bosques, debieron fijarse en una planta en particular, una alta hierba tropical de tallos huecos y articulados que cambiaría por completo su estilo de vida. Se trataba del bambú. Mediante el uso de herramientas de piedra, convirtieron este fuerte y flexible material en lanzas, en receptáculos para la comida y el agua y en cestos. Tal vez fue la forma en que las plantas trepadoras se entrelazan entre sí para adquirir más fuerza lo que les dio a estas gentes la idea de entretejer las fibras vegetales para crear las sogas, que se convirtieron en algo tan importante en su vida cotidiana. Este pensamiento lateral y versátil provenía de nuestra capacidad única para el pensamiento consciente. En nuestras mentes podíamos imaginar la forma de traducir los diseños ensayados y comprobados por la naturaleza para convertirlos en estructuras prácticas destinadas a satisfacer nuestras necesidades. Tejiendo y atando materiales entre sí, nuestros antepasados descubrieron que podían construir puentes sencillos a través de los barrancos y gargantas rocosas, y también podían construir refugios. Estas estructuras ofrecían protección contra los aguaceros tropicales y un hogar o campamento base para los cazadores y recolectores. Aquí podían construir cepos y trampas para cazar pájaros y otros pequeños habitantes de la selva. Era un lugar para compartir lo conseguido tras la búsqueda diaria de alimentos. Este tipo de innovación es el sello distintivo de nuestra especie. Sin la capacidad de inventar nuevas habilidades y tácticas para la supervivencia, al Homo sapiens le hubiese resultado imposible ocupar con tanto éxito todos los nichos ecológicos de la Tierra. En cada uno de los nuevos lugares colonizados, teníamos que encontrar comida nutritiva para nuestros hijos, con el fin de que otra generación pudiese continuar el viaje humano. Había, sin embargo, un medio ambiente
que nos cambiaría tanto a nosotros como el curso de nuestra gran odisea. La orilla del mar. Este fue, con diferencia, el entorno más fructífero y más providencial para nuestros itinerantes antepasados. Las aguas costeras ricas en nutrientes eran un hogar natural para los humanos recolectores y se extendían miles de kilómetros a lo largo de la masa terrestre del sudeste de Asia. Las lagunas protegidas del interior de los arrecifes de coral eran unos lugares llenos de abundancia. La marea, al retirarse, dejaba al descubierto algas muy ricas en yodo y sales minerales. Experimentaron con varias técnicas de recogida de alimentos, hasta que un buen día alguien debió intentar algo que nunca antes se había probado. No tenemos forma de saber cómo ni cuándo realizaron sus primeras incursiones en el agua, debido a la escasez de fósiles y utensilios que se han encontrado. Su uso de la madera y el bambú en vez de la piedra y los huesos nos ha dejado muy poco que descubrir. Tal vez unían el bambú y la madera de mangle atándolas con lianas del bosque para construir unas balsas muy simples desde las que pescar y recoger algas en las lagunas de poca profundidad. El mangle y otras maderas duras acababan por empaparse de agua y por hundirse, pero el bambú está recubierto de una capa de sílice que lo impermeabiliza y le proporciona una mayor flotabilidad. Arrastrados por las mareas, realizaron travesías de isla en isla. Todo esto los preparó para emprender un viaje épico que supuso un asombroso paso adelante para el Homo sapiens. Cuando llegaron a los confines de la masa terrestre, nuestros antepasados se enfrentaron al mar abierto. Al sur, justo más allá de la línea del horizonte, se extendía un continente vasto e inexplorado, Australia. Tal vez vieron humo. Las columnas de humo de 1 kilómetro de altura producidas por los incendios forestales de Australia habrían sido visibles a través del brazo de mar que separaba las dos grandes extensiones de tierra, distantes entre sí tan solo 90 kilómetros. Impulsados por la curiosidad o por la búsqueda de nuevos recursos, decidieron intentar la travesía marítima, la primera de la historia de la humanidad. Para haber contemplado siquiera tal posibilidad, debían disponer de la capacidad para la estrategia, la planificación y la comunicación. La construcción de una balsa capaz de transportar a un grupo numeroso de personas significaba una organización previa y la recogida de los materiales adecuados. Estas gentes debían contar con un plan para almacenar comida y agua para el viaje. Todo esto significa que tenían una forma avanzada de lenguaje. Esta histórica travesía marítima nos proporciona las primeras pruebas fiables de la existencia de un lenguaje entre los humanos modernos. Para el Homo sapiens, este hecho supuso un punto de inflexión definitivo. Lo supieran o no, sus frágiles expediciones llevaban las semillas de la grandeza. A partir de este lugar, se desplegaron en abanico y ocuparon una gran parte del sudeste de Asia. Mientras algunos navegaron al noreste, hacia Nueva Guinea, otros se aventuraron hacia el sur.
En el transcurso de miles de años, las sucesivas oleadas de la marea humana fueron arribando a las remotas costas del norte de Australia. Las pruebas existentes nos muestran que ocuparon el continente hace al menos 60.000 años. Lo más probable es que su camino atravesara las verdes franjas costeras de vegetación y, siguiendo las grandes vías fluviales, se adentrasen en el seco corazón del continente. En unos pocos miles de años, estas gentes ocuparon la mayor parte del continente australiano, desde el noroeste tropical hasta las zonas frescas y templadas del sur. Aquí, en esta remota tierra, encontramos nuevos indicios de una conciencia creativa y espiritual en la mente humana. En el sureste de Australia, las hileras de dunas de arena erosionada señalan las orillas de antiguos lagos. Hace 50.000 años, sus aguas y sus costas estaban repletas de animales, aves y vida acuática. Uno de estos lugares es el llamado Lago Mungo. En 1974, un geólogo estaba examinando sedimentos a lo largo de la antigua línea costera cuando vio una reveladora forma blanca asomando sobre la arena. Era una parte de un cráneo humano. Él y su colega trabajaron deprisa para sacar a la luz los frágiles restos. Desenterraron un esqueleto completo. Fue un hallazgo extraordinario. Un hombre tumbado de costado con las manos entrelazadas sobre la pelvis. Sus huesos estaban teñidos de un tono rosáceo, debido al ocre rojo, una tierra utilizada como adorno corporal. Los dolientes debieron espolvorear el cadáver con ese pigmento en algún tipo de ritual cargado tal vez de significado espiritual. El hombre de Mungo es el testimonio más antiguo de este tipo de práctica que existe en el mundo entero. Una datación reciente sugiere que fue enterrado aquí hace unos 60.000 años. La conexión tan antigua con esta tierra se refuerza con la presencia de los pueblos aborígenes, cuyas vidas hace tantos siglos debieron ser muy ricas y fructíferas. Dado el abundante suministro de alimentos con que contaban, debieron tener tiempo para reflexionar, para crear un mundo soñado que hicieron realidad de una forma nueva y brillante. En la tierra de Arnhem, en el norte de Australia, los humanos modernos trataron de dar sentido a su mundo transformando sus pensamientos en imágenes. En las paredes de piedra arenisca de un valle escondido se ha encontrado la pintura de un extraño animal. Hoy día no existe ningún animal parecido. Es un paleoquestes, un gigantesco marsupial prehistórico que se extinguió hace alrededor de 50.000 años. ¿Es posible que esta madre acompañada de su cría fuese pintada por los primeros humanos que llegaron a Australia? El barro de un avispero fosilizado adherido a la roca por encima de la obra artística podría servir para darnos una fecha. Esta podría ser la pintura rupestre más antigua del mundo.
En otra pared rocosa, alguien representó gráficamente la cacería de un emú. El artista no solo imaginó la trayectoria de la lanza, sino también los sonidos. Las líneas de puntos que salen de las bocas representan los gritos del hombre al lanzar su proyectil y los del emú al ser alcanzado por él. Este es el primer ejemplo conservado de una pintura dinámica que incluye efectos de sonido. A lo largo de miles de años, los habitantes de la tierra de Arnhem han venido a este refugio rocoso durante la estación lluviosa para huir de las llanuras infestadas de mosquitos de más abajo. La superficie pulida de las rocas se ha desgastado tras la visita a este lugar de un sinnúmero de generaciones de seres humanos. En estas guardillas y áticos de las escarpaduras rocosas pintaron imágenes de humanos y animales con las ricas tonalidades herrumbrosas del rojizo paisaje. Se limitaban a pintar lo que veían del mundo que los rodeaba, como nosotros cuando sacamos una fotografía. ¿O acaso estas pinturas ocultan un significado más profundo que identificó a nuestra especie y marcó su diferencia? Por primera vez en nuestro viaje, el arte se convirtió en algo fundamental para explicar nuestro lugar en el mundo. Con nuestras mentes conscientes, empezamos a mirarnos a nosotros mismos y a preguntarnos quiénes éramos. Y allá donde íbamos llevábamos este deseo de conocernos a nosotros mismos. Hace 200.000 años, en África, aparecieron nuestros antepasados. Viajaron al norte, hasta el Oriente Medio. Mientras algunos emigraron, tras atravesar el sureste de Asia hasta Australia, otros siguieron diversos senderos en dirección al norte, adentrándose en Europa, el Asia Central y Siberia. Pero allá donde fueron, llevaron consigo las cualidades que definen a nuestra especie. Todos ellos compartían unos antepasados comunes, descubiertos por primera vez en el actual Estado de Israel. Allí, hace 100.000 años, enterraron a sus muertos. Ya daban muestras de humanidad y de pensamiento simbólico. Colocaban en las tumbas ofrendas de huesos de animales, lo que sugiere una creencia en una vida posterior. Hace alrededor de 40.000 años, los descendientes de estos seres iniciaron la gran migración que les llevaría a las tierras más frías del norte. Eran los Cro-Magnon. Esta raza llevó consigo la capacidad humana de adaptarse a las condiciones más extremas. La fuerza y la resistencia que permitieron a nuestra especie sobrevivir a la erupción volcánica del Toba la ayudaron a soportar los rigores de la Europa del periodo glaciar. Durante miles de años, la gran época glaciar alternó de forma impredecible entre condiciones climáticas cálidas e invernales. Pero en lugar de retirarse, los aventureros grupos de vida cazadora y recolectora siguieron adelante y se adaptaron a este nuevo paisaje. Mientras se adentraron en la Europa central y oriental, experimentaron con diferentes materiales en bruto para crear nuevos utensilios. Y utilizaron las costumbres, los rituales y las ceremonias para añadir riqueza y significado a sus vidas. Igual que nosotros, los lazos más fuertes
eran los que los unían a sus familiares y amigos. Vivían en grupos numerosos y formaban comunidades muy unidas, vinculadas por el parentesco y los sentimientos comunes. Aunque llevaban vestimentas fabricadas con pieles de animales, sus mentes, sus cuerpos y su espíritu no eran diferentes a los de las gentes de hoy en día. Sentían pena y dolor. Enterraban a sus muertos y lloraban la pérdida de sus seres queridos. Debieron preguntarse por qué la muerte se llevaba a unos y no a otros. Debieron buscar un significado en medio de este mundo difícil. Quizás la necesidad de los rituales y las ceremonias nació de esas luchas interiores. Desde que fue descubierto, este intrigante enterramiento no ha dejado de ofrecer pistas a los arqueólogos. Hace 27.000 años, 3 personas fueron enterradas juntas en una ladera montañosa de lo que hoy es la República Checa. La forma en que están dispuestas parece contar con una historia. En el centro hay un individuo de sexo no determinado. A ambos lados hay 2 hombres jóvenes. Uno está tumbado boca abajo. El otro tiene una mano colocada sobre la figura central. ¿Qué historia cuenta esta extraña escena? Algunos han sugerido que se trata de un desdichado triángulo amoroso. Otros dicen que fue un accidente que acabó de forma trágica con las vidas de 3 amigos. Unos fragmentos de carbón vegetal fosilizado sugieren que se prendió un fuego sobre los cuerpos antes de que fuesen enterrados. Igual que ocurre con el hombre de Mungo en Australia, sus huesos están manchados de ocre rojo, pero aquí han añadido un collar de dientes de zorro. El ocre también cubre la piel de la figura central, entre cuyas piernas descansa de forma inquietante una punta de lanza. La forma exacta de su muerte sigue siendo un misterio. Pero este descubrimiento permite a nuestras mentes conectar con el pasado a través de miles de años. Los Cromañón cazaban a las poderosas bestias que vagaban por las llanuras cubiertas de niebla que conectan el este de Europa y Asia. Pero para estos humanos, los animales eran algo más que simples presas o peligrosos depredadores, y crearon imágenes de ellos. Este león está tallado en el marfil del colmillo de un mamut. El mamut que cazaban o de cuya carroña se alimentaban satisfacía muchas de las necesidades de los Cromañón. Estos animales ya están extinguidos, y sus cazadores hace mucho que desaparecieron, tragados por las brumas de la historia antigua. Podemos imaginar que sus vidas eran básicas y primitivas, pero las pruebas que nos ofrecen estos valles y colinas cuentan una historia muy diferente. Debajo de este viñedo de aspecto ordinario del pueblo de Dolní Vestanica se encuentra el lugar donde instalaron su hogar los cazadores. ¿Fue este el emplazamiento de la primera comunidad estable del mundo hace 26.000 años? Los arqueólogos han descubierto los restos de 3 poblados con cabañas hechas de arbustos y barro. Hay chimeneas muy usadas, pozos utilizados a modo de despensa y tumbas.
En la Tierra se encontraron también fragmentos curiosos. 15.000 años antes de que los japoneses inventasen la alfarería, los hombres de Dolny hicieron figuras de arcilla. Estas cabezas de león y de oso no son más grandes que la yema de un dedo. Son las primeras piezas de cerámica del mundo. Aunque se esforzaron mucho por captar el parecido, como en la figura de este rinoceronte, rompieron de forma deliberada las figuritas de terracota siguiendo un ritual de alguna clase. Y su conservación accidental nos lleva a hacer una deducción importante. Basándose en un inteligente trabajo detectivesco, la profesora Olga Sofer y sus colegas creen que estas gentes también tejían telas. Estos hombres hacían muchísimas cosas con arcilla. También cocían la arcilla al fuego. Tenían una pirotecnología muy avanzada. Y como ocurre siempre que juegas con fuego, se producen accidentes y a veces las casas de estos hombres se quemaban. Y cuando se produce un incendio y se quema la arcilla por accidente, todas las huellas grabadas sobre la arcilla se conservan para siempre. Miren esto. Si se fijan y si la luz da bien sobre la pieza, verán una serie de estrías paralelas formando un pequeño zigzag, que son la marca de la trama o la urdimbre de una tela tejida con fibras vegetales que dejó su impresión sobre este trozo de arcilla. Fue un accidente. Llevas unos pantalones de tela, te sientas en un suelo de arcilla un poco húmedo y ¿qué ocurre? Que dejas una huella, una impresión accidental. Fabricaban toda una serie de tejidos que es muy probable que utilizaran para vestirse. Tenemos huellas de unas costuras de algo que parecen bolsas. Esta gente daba puntadas para unir dos piezas de tela. Y aquí también empezamos a encontrar las agujas más antiguas que existen. Si observamos estas maravillosas agujas de marfil o de hueso muy finas, de hace unos 20.000 años, veremos que algunas de ellas son del mismo tamaño que las que tenemos en nuestros costureros. Son muy finas, así que no hay forma humana de usar unas agujas tan finas para coser cueros o pieles, porque tanto el hueso como el marfil se romperían. Es muchísimo más lógico que las usaran para coser telas, para coser tejidos hechos con fibras vegetales y hacer bolsas, y quizás camisas, faldas o lo que fuera que usasen en aquellos tiempos. No se conservan tejidos de hace 25.000 años, pero estas figuritas femeninas aportan pruebas para confirmar que los usaban. La Venus de Willendorf parece tener un tocado muy especial que sugiere la existencia de un material trenzado y tejido. Y la Venus del Spig va cubierta con lo que parece una falda de tejido plisado. Lejos de ser primitivos, los Cro-Magnon tejían telas con finas agujas de hueso, hacían piezas de alfarería y vivían en campamentos estables. Con los habitantes de Dolny Vesteniza vemos la aparición de una existencia moderna. Elaboraban ornamentos y joyas con conchas y dientes perforados de animales. Dibujaban formas intrincadas sobre el marfil de los colmillos de los mamuts. Se cree que este dibujo es un mapa que representa la planta de un poblado y los hitos y lugares de referencia de los alrededores. ¿Qué hizo a nuestros antepasados del mundo entero empezar a pensar en dibujos y diseños? ¿Qué impulsó este asombroso cambio en la conciencia humana que transformó nuestra existencia y la elevó a nuevas cimas? Para entonces,
nuestra población global había crecido hasta cerca de 100.000 individuos. El aumento de la población les obligó a volverse más organizados. Tanto la conservación de los alimentos como las expediciones de caza y los acontecimientos sociales y religiosos requerían planificación y discusión. A medida que sus vidas se fueron haciendo más complejas, crearon nuevas salidas para sus pensamientos y sus sentimientos. Pero entonces, hace 20.000 años, la fluctuante época glaciar cayó sobre estos humanos modernos de recientes y sofisticados avances. Las temperaturas descendieron en picado. Los glaciares y los casquetes de hielo crecieron, obligando a las personas a retirarse bajo tierra. Los hombres de Cromañón entraron en las cuevas de la Europa prehistórica en busca de algo más que un refugio. En las paredes de roca tallaron dibujos consistentes en largas estrías y muescas, cuyo significado se ha perdido. Hay figuras en las que podemos reconocer el cuerpo femenino. La procreación y la fertilidad eran vitales para la supervivencia de estas gentes. La Venus de Loquel, que parece embarazada, lleva un cuerno ceremonial y está teñida de ocre rojo. Es el grabado de una figura femenina más antiguo del mundo. ¿Qué impulsó a estos seres a aventurarse a lo más profundo de las cuevas? En algunos casos recorrieron hasta 2 kilómetros bajo tierra. No hay ningún indicio de que sintieran miedo. A menudo los niños acompañaban a los adultos o exploraban este submundo oscuro por su cuenta, llevando como lámpara tan solo una frágil llama. Aquí, en la cueva de Nyons, en Francia, sobre los blandos suelos de arcilla, se han encontrado huellas de pisadas que datan de hace 20.000 años. Un adulto condujo a un niño adentrándose 800 metros en las profundidades subterráneas. Luego sopló pigmento sobre la mano del niño, dejando el negativo de su huella. Tal vez las cuevas eran lugares especiales donde los chamanes podían invocar a los espíritus del mundo animal. En caso de ser así, esas costumbres incluían a toda la sociedad. Lo más probable es que fueran lugares de reunión donde los clanes vecinos pudieran reunirse con fines sociales y ceremoniales. A partir de pistas muy sutiles, los arqueólogos han reconstruido una imagen de los grupos familiares pintando, grabando o modelando animales de arcilla. Trabajaban en un ambiente de armonía creativa, con los niños jugando alrededor de los adultos. Existen pruebas que nos muestran que los niños también se unían al trabajo, pues se han encontrado huellas de sus dedos en las piezas de arcilla. Estos lugares eran recintos sagrados en los que todos podían explorar los mundos ocultos del significado y los símbolos. Hay una gran cantidad de marcas y signos misteriosos. ¿Podría tratarse de los primeros intentos de crear una escritura? Algunos de estos lugares tienen un aura sagrada que inunda los sentidos del que los visita, como las cuevas de Lascaux, en el sur de Francia. Las paredes están cubiertas por una cabalgata de animales pintados hace 17.000 años. Estos artistas
estaban en la plenitud de su arte y utilizaban las formas y los contornos de las paredes de piedra caliza para añadir volumen y movimiento a sus murales. Todos y cada uno de los animales están observados por el ojo de alguien que los conoce muy bien. Es un lugar mágico. Lascaux fue pintado por los descendientes de los Cro-Magnon, los llamados magdalenienses. Vivieron en la Europa de hace entre 18 y 10.000 años y llevaron el arte rupestre a sus más altas cimas. Una gran parte de sus pinturas las realizaron en lo más alto de las paredes y en los techos de las cuevas. A partir de las huellas dejadas en el suelo por los postes y gracias a los fragmentos de madera encontrados en nichos de la roca, sabemos que construían andamios y plataformas de madera. El ambiente debía estar cubierto de humo e impregnado del olor a la grasa quemada en las lámparas. Mientras pintaban, la parpadeante luz de la llama parecía devolver la vida a los animales. Las pinturas que usaban procedían de pigmentos naturales que encontraban en el suelo de la cueva o en los alrededores. Molían óxido de hierro, óxido de manganeso, carbón vegetal y calcita y los mezclaban con arena, arcilla y agua para crear unos colores vivos y terrosos. Esta paleta de piedra y estos instrumentos encontrados en un emplazamiento no muy alejado de Lascaux muestran toda una serie de utensilios que utilizaban para grabar y para pintar. 15.000 años después de que el artista la dejara en el suelo, su herramienta de sílex todavía tiene ocre adherido en su extremo. Aplicaban la pintura de muchas formas, utilizando los dedos o empleando pinceles hechos con mechones de pelos de animales o fibras vegetales. Algunas partes de la cueva estaban llenas de herramientas y de huesos de animales. Debían quedarse en el interior de la cueva durante bastante tiempo seguido, comiendo y con toda probabilidad durmiendo allí mismo. Todo esto nos cuenta que los magdalenienses tenían una mente moderna por completo. Eran artísticos, imaginativos y tenían una compleja relación espiritual con su entorno. Los magdalenienses descubrieron una vibrante relación entre el arte y la vida. Decoraron sus herramientas y sus armas. Crearon unos utensilios de piedra y de hueso delicados y de fino acabado, como estos arpones dentados. Grabaron unos dibujos muy complicados sobre huesos de animales. Y trabajaron también con formas y materiales más difíciles, como cuernas de venado. Con huesos de pájaros y de renos, fabricaron instrumentos musicales. Hace 15.000 años, alguien tocó unas claras notas agudas en esta flauta. Tenían unas extensas redes comerciales. Los dientes y las conchas que utilizaban procedían de hasta 500 kilómetros de distancia. Los elaborados adornos que llevaban no eran producto de un diseño caprichoso, sino que tenían un valor simbólico. Alrededor de los huesos de estos dos niños hay esparcidas cientos de conchas diminutas. Su presencia aquí nos dice que los Cro-Magnon vivían en una sociedad estructurada. Tal vez estos niños procedían de una familia importante dentro de la jerarquía de la tribu y honraban su muerte con estos adornos.
Todo esto cambia nuestra forma de ver a nuestros antepasados humanos. Consiguieron esta notable explosión creativa en 50.000 años. A partir de la erupción del Toba, cuando solo 1 millar de nuestros antepasados sobrevivió al cataclismo, se recuperaron del borde de la extinción en el mundo entero y prosperaron. Sobrevivieron y se adaptaron. A partir de un banco genético pequeño y concentrado, poblaron el planeta entero, desde África hasta las Américas. Sin aquellos seres nosotros no podríamos estar aquí. Eran nuestros antepasados. Nos prepararon el camino. Y cuando su viaje terminó, el nuestro justo estaba empezando.